tardes aquí en Argentina, seguramente alguna mañana nos estará acompañando y varias noches, por lo que estoy viendo, de quienes participan en Israel. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de estudio semanal de Rambam en su Mishneh Torah. Estamos comenzando esta semana con el anuncio de la inauguración del mes de Elul. Sin ninguna duda, el mes de Elul trae consigo una carga emotiva, podríamos decir así, muy particular, porque más allá de las circunstancias que anuncian el final de un tiempo, el final de un ciclo del año 5782, en este mes, dicen los que nos han enseñado a lo largo de la vida, convergen en él todas las experiencias, todas las vivencias, así como también todos los fracasos y las frustraciones del año que habrá de finalizar con su último día y con su tiempo de Rosh Hashanah, el nuevo año. Las semanas que transcurren son semanas muy particulares, las semanas del consuelo, que siempre nos ayudan a analizar, a reparar, a curar de una u otra manera todo lo que llevó al Jurban, a la destrucción, pero por sobre todas las cosas nos compelen, nos impelen a poder encontrar los caminos del cómo construir. Y naturalmente Elul es un mes para la construcción, es un mes para poder volver a diseñar no el Bet HaMikdash, la casa del pueblo judío, sino volver a diseñar la condición del Yehudí, del pueblo judío y del individuo como tal. Volver a diseñar a ese ser humano que será la culminación de toda la gran creación que evoca, que recuerda el tiempo de Rosh Hashanah. Porque el ser humano, obviamente, si bien ha sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso, de esa forma nos invita a poder ser o alcanzar la diferencia real, eh, visible, que nos diferencia de todo el resto de la creación. Pero por otro lado, el ser humano ha sido creado con impulsos, con pulsiones, lo bueno, lo malo, y en última instancia todo eso también tiene que empezar a diferenciar, a distinguir y fundamentalmente a actuar en consonancia con el sentido de lo moral, de lo ético, de lo bueno, Beasita Ayashar Beatov, como nos dijo la Perashá del Shabbat pasado, Re'e, harás Beayashar lo recto y lo bueno. Quiere decir que el hombre debe dirigirse siempre entre esas dos dimensiones. El Ul viene tal vez a ayudarnos a trazar esas líneas que son, como explicaba en el Beta Knesset, el Shabbat, aquí en Argentina, son dos paralelas que en la geometría nunca se cortan, pero que en el campo de lo espiritual siempre se cortan, que son Yashar y el Tov, lo recto y lo bueno. Por lo tanto, es importante que en este mes de Elul, que acaba de comenzar, Jodesh Tov para todos ustedes y todas vuestras familias, nosotros podamos encaminar el sentido de nuestra propia existencia hacia ese concepto que tiene que ver fundamentalmente con Yashar, con lo recto y con lo bueno. Dos aspectos esenciales de la vida, no todo lo que es recto es bueno y no todo lo que es bueno es recto, parecería decirnos la Torah. Y sin embargo, yo como ser humano debo hacer la conjunción de lo recto y lo bueno, porque en última instancia lo recto y lo bueno delante a los ojos de Hashem, como dice la Perashá que acabamos de terminar ayer de compartir en la Sagrada Torah, es no el mundo de las mitzvot, sino, como explicaba en la entrada anterior, el mundo de las midot. Quiere decir, a nosotros no se nos juzga solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y es tan importante ser como hacer. En mi criterio personal, más importante el ser. Quiere decir, cómo sos tú, quién sos tú. Las midot,
es lo que construye al ser humano, es lo que hace el ser humano a medida, ¿no? Midá es medida, a una medida donde eventualmente podemos equipararnos con el mismísimo Creador. Así que estamos en este comienzo de Lul y bueno, es una invitación fantástica para que estos días tengan un sentido tan particular, tengan un sonido tan particular como lo ha empezado a hacer para la tradición sefaradí en el mundo de las Serijot, este mundo donde se canta fervorosamente el perdón a Kadosh Baruj Hu, porque estamos confiados que Él nos va a regalar su perdón cuando llegue el tiempo definitivamente de Yom Kippurim, si Dios quiere. Pero mientras tanto hay que movilizar un poquitito todo nuestro tablero espiritual y poner todas esas fichas, comillas, en juego, para que sepamos que el Boré Olam no juega a los dados, como decía Einstein, sino que realmente está esperando cada acción de nosotros, cada paso de nosotros, pero que esté reflejado en quienes somos nosotros. No diferenciemos el hacer, el ser, comillas, religioso, con ser una persona moral. Parecería ser que a veces en algunos ámbitos y en la posmodernidad parecen ser conceptos que estuvieran ambos completamente separados. No, uno tiene que ser religioso y después puede ser todo lo otro, puede no serlo. Y al contrario, la exigencia de este mes de Elul es esa capacidad de poder verdaderamente que sean procesos muy diferenciados, pero por sobre todas las cosas, que yo como persona pueda crecer como tal. Y poder crecer como persona es en función de mi vínculo, de mi relación con los demás. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir hoy lo que empezamos a estudiar la semana pasada y que fueron las leyes de Kiddush HaHodesh en el capítulo 5. Aquí el Rambam nos explicaba que todo lo que nos enseñó durante 4 capítulos anteriores con respecto a la santificar al Rosh Hodesh de acuerdo al avistamiento de la luna, ¿sí? Y establecer un año embolismal de 13 meses para conciliar el calendario por necesidad, se aplican al Sanedrín en Eretz Israel. No les quepa ninguna duda. Solamente el Sanedrín, perdón, o un tribunal de jueces, habíamos estudiado la semana pasada, que posee semijá, ¿sí? Esto les decía que es fundamental. La semijá es semijat jajamim, la apoyatura de los jajamim. Es decir, cuando uno concluye sus estudios, vamos a suponer, en la universidad, en una escuela, le dan un diploma. Bueno, si bien en una yeshiva nos pueden otorgar un diploma, básicamente el diploma no es tan importante como lo que verdaderamente es la idea de quién te lo da. Quiere decir, cuando la persona se define en función del logro que ha llegado a tener en la vida, la pregunta más normal, comillas, que se le puede hacer es ¿con quién estudiaste? Todo depende de con quién tú estudias, porque es el Rab, tu Rab particular, en este caso, con el cual tú has creado, has generado un vínculo a lo largo de muchos años de la vida, es el Rab Mubhak, es el Rab que es tu Rab, como generalmente lo llaman, y ese Rab obviamente propone entonces esa semijá. Semijá es apoyarse. Es como si yo apoyo mis manos sobre mi hijo, sobre mis nietos, y ese apoyar las manos va un poquitito más allá de una posición solamente de reposo de mis manos sobre sus cabezas, sino que la semejad significa que uno desea verse continuado en ellos, tanto en el hijo, en las hijas, como en los nietos o en las nietas. Y entonces la semejad es también el deseo de mis maestros de poderse verse humildemente continuados a través mío, su alumno eventualmente. Bueno, así me hizo saber uno de mis maestros más cercanos durante 20 años en Argentina, como dándome a entender cuando me pidió, antes de casarme, de llegar a Israel para cumplir
concluir los estudios rabínicos, simplemente les dijo, bueno, es una forma, ese es el sentido de la semijá, que yo tenga en quien apoyarme. Es decir, lo que tiene un maestro son alumnos, como yo, eventualmente, y la verdad es que la mayor felicidad que nos puede caber a los maestros simplemente es tener en quien apoyar todo ese contenido que hemos recibido. Por supuesto que los hijos y los nietos son una prioridad en cuanto a la transmisión, pero también está el alumno circunstancial, el alumno permanente, el alumno que es constante y que esa es una verdadera felicidad. Por eso el Tribunal de Jueces que posee Semijá no es que tiene un título diplomado de, sino que tiene toda esa carga, ¿no es cierto?, del tiempo junto con sus días a partir de lo aprendido y lo aprendido. Entonces, esto pasaba, el avistamiento de la luna, solamente con el Sanedrín, porque ellos solos poseían Semijá y celebraban las sesiones en Eretz Israel, y había recibido la autoridad del Sanedrín, quien puede autorizar estas decisiones. Bien, entonces eso habíamos estudiado, que ahora ¿qué pasa? El concepto se deriva del mandato, como estudiamos, dados a Moshe y a Aarón, como estudiamos al comienzo del capítulo 12 de Shemot, a Jodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Ulachem Lechodshei Shana. Quiere decir, este mes será para vosotros el primero de los meses. Quiere decir, generaciones, quiere decir, Pia Shmuá Lamdu, perdón, y de la boca de la Shmuá, quiere decir, este versículo se interpreta a partir de lo que es la Shmuá. La Shmuá quiere decir una masoret, una tradición alágica, no estaba escrito aquí. Dice, esa masoret, esa tradición alágica, Ish me Ish, hombre a hombre, este testimonio se le ha confiado a ti y a los sabios que surjan después de ti, que funcionen en tu posesión. Toda esta Masoret nace con Moshe Rabbeinu en el Ar Sinai, ¿sí? Y entonces que esta es la tarea, todas las generaciones que habrán de venir después de eso. Ahora bien, Bisman she'en sham Sanedrin be'eretz Israel. Sin embargo, cuando no hay Sanedrin en Eretz Israel, establecemos el calendario mensual e instituimos los años embolismales. Recuerden que la palabra bisiesto no está bien. Únicamente de acuerdo al calendario fijo que se sigue ahora. Así nos dice Rambam, para que sepamos definitivamente que hoy por hoy tenemos un calendario fijo, y ese calendario fijo ya es lo que sabemos, obviamente con antelación, cuando acontecerán todas las celebraciones de ese calendario. Muy bien, hasta aquí habíamos llegado. Vamos a la segunda alajá. Bedabar Ze dice, alajá le Moshe Sinai Hu. Y aquí aparece entonces otro concepto. Este concepto es una alajá comunicada a Moisés en el monte Sinai. Esto es un concepto, mis queridos y queridas, importante. Alajá le Moshe Sinai. ¿Qué significa alajá le Moshe Sinai? Vamos a verlo. Dice el Rambam, en la introducción a su comentario sobre la Mishnah, ese es el comentario inicial del Rambam sobre la Mishnah, no aquí. El Rambam define una alajá comunicada a Moisés en el monte Sinaí, atención, alajá de Moshe Sinai, como una ley que no se menciona explícitamente ni se alude en la ley escrita. O sea, alajá de Moshe Sinai es una ley que ni siquiera ha sido mencionada en la Torah Shemitah. Entonces, ¿de dónde la conocemos? Que se comunica a través de la tradición oral. Y esto es muy, muy importante. Les voy a dar un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. La Sagrada Torah nos dice en el Shema Israel, Ukshartam leot al yadeja, beyuru tutafot ben aineja. Las atarás por señales sobre tu brazo y las pondrás por frontales ante tus ojos. Najón. Esa es la posición que todo el mundo sabe que eso se llama como tefilín. Muy bien, ahora, ¿de dónde sabemos cómo son los tefilín? La Torah no nos ha dado ninguna señal de todo eso. Y después, en el Talmud, por supuesto, en la Mishnah y en la Gemara,
nos van a diseñar que los tefilim son dos cajitas negras que tienen cintas, retsuot, correas negras, también de color negro, y adentro del tefilim hay 4 perashiyot, todas enrolladas juntas en el tefilim de la mano, y otras 4 divididas en 4 partes, porque esos son los tefilim del rosh, de la cabeza, los que van aquí en la frente, arriba del nacimiento del cabello, tienen 4 perashiyot. Ahora, ¿eso de dónde lo sabemos? Tefilim, dijeron los Jajamim, alajale Moshe Bisinai. Es algo que Moshe recibió cuando estaba allí, en el Har Sinai, estudiando pacientemente todas las alajot que Kadosh Baruj Hu le enseñó, y luego no lo transcribió al texto escrito, sino que lo transmitió oralmente. ¿Me entienden? Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy trascendente, por lo menos para empezar a aprender una nueva terminología. Dice, este concepto, Bedabar Ze, alajá le Moshe Sinai, es una alajá comunicada a Moshe en el monte Sinai. ¿Me entienden? ¿Verdad? O sea, que no tiene una apoyatura de texto. No hay texto para esto. Lo único que tenemos que es algo que fue enseñado a Moshe Rabbenu y que a partir de allí se transmitió oralmente. Entonces, ¿qué aprendemos de esta alajá le Moshe Sinai? Shebizman sheyesh sanedrin koveim ala re'aya. Que cuando hay un Sanedrín, cuando tenemos el tribunal mayor del pueblo judío compuesto por 71 sabios, el calendario mensual se establecía según el avistamiento de la luna. Reyata y Areas, muy bien, pero cuando no hay Sanedrín, el calendario mensual se establece de acuerdo con el calendario fijo que seguimos ahora. Es decir, Beheshbon, lo hacemos de acuerdo a que al Heshbon se considera y el avistamiento de la luna no tiene ninguna consecuencia, quiere decir no tiene ninguna necesidad del avistamiento de la luna. Muy bien, Ela dice, פעמים שיהיה יום שקובעים בו בחשבון, וזהו יום הראייה, o קודם לו ביום o אחריו ביום. Dice, cuando se sigue entonces el calendario fijo, como tenemos hoy, aquí el Rambam todavía no nos dijo cuándo se estableció el calendario fijo, pero ante la pregunta de ustedes les vamos a decir que el calendario fijo, que es vigente hasta el día de hoy, fue establecido, y esto es para que evalúen y evaloren el conocimiento astronómico que tenían los sabios de Israel, por quien se llamó Hillel Ababli, Hillel el Babilonio, que no es el Hillel que ustedes conocen, el Hillel que todos conocemos, famoso, está en el siglo I antes de la era común, 100 años antes de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Este Hillel Ababli pertenece ya a los sabios de Babilonia, como su nombre lo indica, y estableció este calendario fijo en el año 359 de la era común. ¿Me entiende, verdad? Hoy estamos en el 2022. Bueno, usted le puede restar a 2022 359 y ahí le va a decir desde hace cuánto tenemos este calendario, algo menos de 1700 años. Y desde entonces nos acompaña este calendario fijo. Por lo tanto, cuando se sigue el calendario fijo, hay momentos en que el día establecido como Rosh Hodesh será el día en que se avistará la luna, y hay momentos en que el avistamiento lo precederá o lo seguirá por un día. Es decir, que básicamente nos enseña Rambam un punto muy interesante, que, como se explicó en el capítulo 6, el calendario fijo se basa en el movimiento medio del Sol y la Luna, es decir, su tasa promedio de progreso en los cielos. Como se explica en el capítulo 11 más adelante, el progreso del Sol y en mayor medida el de la Luna se desvía de esta media de vez en cuando. Cuando, en última instancia, estas desviaciones se equilibrarán, en cualquier momento del día establecido como Rosh Hodesh, puede ser anterior o posterior al día en que se puede ver la luna. O sea que ya
al establecer un calendario fijo, no dependemos tanto del avistamiento de la luna. En realidad no dependemos nada del avistamiento de la luna, pero obviamente, ¿no es cierto? Hay momentos que el avistamiento lo precederá, puede ser antes de Rosh Hodesh o lo seguirá después de un día. Pero dice el Rambam, es sin embargo un fenómeno extremadamente extraordinario que el día establecido como Rosh Hodesh sea un día después del avistamiento de la luna. Y esto es posible solo en las tierras que están al oeste de Eretz Israel. Y estos que están al oeste de Eretz Israel. Esto es fantástico porque van a ver, dice el Rambam, cómo se explica en el capítulo 18, la 13, más adelante, en las tierras al oeste de Eretz Israel, la luna se ve antes que en Eretz Israel. Entonces, lo que se empezaba a divisar más allá, en el oeste, acá se miraba, obviamente, después. Pero en última instancia, no hay ninguna duda, ¿no? En los países del oeste, siempre del oeste, perdón, estaba marcando para allí con mi mano, para el otro lado, la Shekiah es mucho más tardía. Y entonces se va a dar de que el avistamiento de la luna un día antes se establezca el día de Rosh Hodesh. Porque como es posible mirar la renovación de la luna cerca, fundamentalmente siempre del tiempo del crepúsculo, y hasta que llegue el crepúsculo en estas tierras del oeste, obviamente, como si fuera España, hablando desde Israel, ¿no? Entonces, en estas tierras se va a movilizar la luna y se va a alejar del sol y por lo tanto su luz va a crecer mientras tanto. Entonces es importante que el conocimiento astronómico implicaba obviamente todo un cambio muy importante. Pero bueno, hoy tenemos, como les decía, ya el calendario fijo. La pregunta de Rambam es, ¿cuándo empezó todo el pueblo judío a usar este calendario? Estamos hablando del calendario fijo. Ya no había Sanedrín, eventualmente no había que los testigos podían ir a declarar, eventualmente como una experiencia que era maravillosa. Entonces, ¿desde cuándo se dio esto? Dice Misov Chachme Talmud. Dice al final del periodo talmúdico. Be'ech Hareba Eretz Israel, en el momento que Eretz Israel estaba en ruinas y ya no quedaba un tribunal establecido. ¿Sí? Entonces nos dice, Mishnah, pero en los tiempos de los sabios de la Mishnah, anterior todavía, y en la era de los sabios de la Guimará, hasta la época de Abayé y de Rabá, que son dos grandes, ¿no? Del comentario del estudio de la Guimará, eventualmente, como dice aquí, el llamado número 8, creo que era. Este concepto se deriva, de Masejet Rosh Hashanah, precisamente que establece que Raba ayunó 2 días en Yom Kippur porque no sabía qué día fue establecido por la corte en Eretz Israel. O sea que este era el riesgo que había, porque como no se sabía el tiempo, entonces ayunó 2 días. Entonces dice, al final del periodo talmúdico, cuando no quedaba, en la era de los sabios del Mishnah y en la era de los sabios de la Gemara, en la época de Abayé y de Rabá, la gente confiaría en el establecimiento del calendario en Eretz Israel. Entonces, para el calendario, ¿en qué confiaban? Sobre la Keviah de Eretz Israel. Es decir, sobre el calendario que establecían los sabios de la tierra de Israel, se confiaban en ellos. O sea que los de Babilonia, como dice la Gemara, Anán Taifinan de Maharaba. Ellos estaban sometidos a la definición del Maharab. Nos trae ahora, sí, los comentaristas del Rambam algo interesante, como les decía de Hillel II. Esto se refiere al establecimiento del calendario fijo por Rab Hillel, Hillel HaSheini o Hillel HaBabli, cuando aproximadamente 2 generaciones después de la composición del Talmud de Jerusalén. 2 generaciones después de la composición del Talmud Yerushalmi. Cuando ustedes se preguntan cuántos Talmudim hay, tenemos que responderles que hay 2. Uno es el Talmud Babli, más conocido por todo el mundo, que es donde se estudia el Daf Yomi, porque es más extenso,
en temas y en abordaje de los temas y en Masajtot. Y está el Talmud Yerushalmi, se lo llama Talmud Yerushalmi a pesar de que se escribió en Tveria. Ya no había Jerusalén como capital del pueblo hebreo, pero la añoranza, la nostalgia por Jerusalén hace llamar a este Talmud de Eretz Israel Talmud Yerushalmi. Se lo escribió en Tveria, donde también la escritura se había establecido allí como un principio de acción, la escritura de Tverianit o Tabranit, como se le llama, y que es todo un escenario, se los digo, verdaderamente apasionante para todos nosotros, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, Hillel II, 2 generaciones después de la composición del Talmud Yerushalmi. Y estamos todavía con el Talmud Bavli en camino, que va a seguir hasta el año 599. 100 años antes se termina el Talmud Yerushalmi y Hillel II está 2 generaciones de sabios después que se termina. La mayoría de los comentarios asumen que la intención del Rambam es que hasta la época del rabino Hillel, no Hillel el Grande, sino un descendiente suyo que vivió varios cientos de años después, lo aclaré antes, la corte santificó la luna basándose en los testimonios de los testigos. Aparece el concepto de Rab Kapach, uno de los grandes comentaristas del Rambam, y Rab Kapach se opone a esta interpretación, señalando que la santificación de la luna requería jueces con semijá, como estudiamos antes, ¿recuerdan? O sea que tuvieron autoridad rabínica basada en el que el Sanedrín se las dio. Y parece que la práctica de semijá había sido anulada antes de ese momento. Pasó también en la época de Roma, por supuesto, donde se prohibió la semijá, y ahí fue cuando Rabbi Akiva incursionó en una desobediencia formal al reinado, y esto todo el mundo lo debe recordar, perdón que nos extendemos en la explicación, pero tenemos que entender que cuando murieron los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, un drama en esa época terrible, entonces todo el mundo dice, el mundo de la Torah quedó desierto, hasta que vino Rabbi Akiva a los sabios del sur. Allí estaba Rabbi Akiva, Rabbi Meir, perdón, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Elazar ben Shamua, etc. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, por supuesto. Y entonces, ¿qué hizo Rabbi Akiva cuando vino a los sabios del sur? Les dio la semijá. O sea, eran estudiantes muy avanzados y muy afamados y les dio la semijá, cosa que Roma prohibía. Roma sabía que el secreto existencial del judaísmo pasaba por sus sabios. Al-Rabanán, Be'al Israel, Be'al Talmideón, Be'al Talmideón, como decimos en el Kadish. Israel, sus sabios, sus alumnos y los alumnos de los alumnos. Entonces, los romanos bien sabían dónde golpear bajo al pueblo judío. Por lo tanto, prohibieron la semijá. O sea que no hubiesen autoridades rabínicas. Y en ese caso, al no haber semijá, no hay continuidad. ¿Y qué se hará de la Torah oral? Es una gran pregunta. Rabbi Akiva fue un precursor. Entonces, tomando nota de las palabras precisas utilizadas por el Rambam, que dice, la gente confiaría en el establecimiento del calendario en Eretz Israel, o sea que sabemos que la autoridad está aquí en Israel. Rab Kapach explica que la santificación de la luna basada en el testimonio de los testigos había terminado varias generaciones antes, con el cese de la práctica de la semijá, como se los dije, en plena época romana, antes de la destrucción del templo. Sin embargo, la comunidad judía internacional buscaría en la corte de Eretz Israel, en el Sanedrín, el establecimiento del calendario, porque la familia de los Nesi'im, quiere decir, de aquellos que eran los príncipes, los presidentes del tribunal, tenía una tradición privada en cuanto al cálculo del calendario. Sin embargo, en la época de Rabbi Hillel, el segundo, del Babli, esta práctica también se suspendió y se estableció un calendario fijo que no requería la autoridad de ningún tribunal en particular. ¿Me entiendes, verdad? Entonces ya vemos aquí que la realidad era completamente otra y por suerte, bueno, pudimos avanzar en ese caso. Ahora bien, nos dice Rambam,
que Shaitá San Edri, Hayemet, Beyuko, Beima la Reya, cuando funcionaba el Sanedrín, en la época que todavía Am Israel estaba en su tierra, y se establecía el calendario en base al avistamiento de la luna, entonces dice Ayub Benei Eretz Israel Bechol HaMekomot Shemagiim Aleim Shluchei Tishrei Osim Yamim Tovim Yom Echad Bilvad. Vean ustedes que nos dice el Rambam, cuando funcionaba el Sanedrín y se establecía el calendario en base al avistamiento de la luna, los habitantes de Eretz Israel y de igual forma los habitantes de todos los lugares a donde llegarían los mensajeros del Betadín, ¿sí? Entonces llegaban allí y ¿qué pasaba? Sheluchei Tishrei, los mensajeros de Tishrei. Entonces los mensajeros de Tishrei llegaban y decían, va a ser Rosh Hashanah tal día. Y por lo tanto celebraban las fiestas un solo día. Celebraban las fiestas un solo día. ¿Qué quiere decir? Esto ya lo explicamos anteriormente, que hubo momentos en los cuales sí se podía celebrar un día, como hoy no se hace, sino que es una tradición. Y eso era para los lugares donde llegaban los shlichim. Usheara Mekomota Rejokot, pero los habitantes de lugares distantes que no fueron alcanzados por los mensajeros de Tishrei, celebrarían 2 días por la duda involucrada, porque no sabían el día que los habitantes de Eretz Israel establecieron como el comienzo del nuevo mes. Hasta que se enteraban, obviamente, podía llevar un tiempo y por lo tanto se encontraban con que necesitaban celebrar 2 días seguidos. ¿De acuerdo? Acá el llamado 10, los mensajeros de Tishrei. Vamos a ver quién nos dice el llamado 10 del capítulo 3, como les decía antes, Alajá 11, 13, como hemos estudiado anteriormente, y por lo tanto no vamos a retrasarnos nuevamente, sino que ya lo hemos visto con claridad. Muy bien, ahora entonces los habitantes de los lugares distantes que no fueron alcanzados por los mensajeros de Tishrei celebrarían 2 días por la duda involucrada, porque no sabían el día que los habitantes de Israel establecieron como el comienzo del nuevo mes. Por lo tanto, por Safek, por las dudas, ya en las diásporas tenían que celebrar 2 días de Rosh Hashanah para hablar específicamente. Ahora, el Rambam nos dice, Basmanazé, She'en Sham Sanedrin, en la era actual, cuando el Sanedrin ya no existe, Ubeit Din Shel Eretz Israel, Kobeim al Heshbon Ze, y la corte de Eretz Israel establece los meses según el calendario fijo, para que quede claro, según el calendario fijo, decimos implícito en las palabras de Rambam, hay un concepto explicado con mayor detalle en la halajá número 13. La determinación del calendario depende del establecimiento del calendario por parte de la corte en Eretz Israel. Eso por supuesto que sí. Pero en última instancia sabemos que el centro neurálgico del pueblo judío, desde las yeshivot de Babilonia y hasta el siglo XI, fue Babilonia específicamente, y eso se considera Hutz La'aretz, ¿sí? Entonces, en el tiempo actual donde el Sanedrín no existe y la corte de Israel establece los meses según el calendario fijo, dice, allá Minadin Sheyu Koramekomoto Sin Yom Tov Echad Bilvad. Entonces, hoy por hoy, dice Rambam, sería lógico, sería apropiado, al tener un calendario fijo, que los judíos de todo el mundo celebraran las festividades un solo día. Quiere decir, se refiere al primer día festivo, el primer día de Rosh Hashanah, por ejemplo, o el Yom Tov primero de Pesach, el Yom Tov de Shavuot, el Yom Tov de Sukkot, todos se debería celebrar un solo día. Así sería, en principio, el concepto lógico. Dice Rambam, según lo prescrito por la Torá, una vez que la fecha en que debían celebrarse las fiestas podía ser universalmente conocida por el calendario fijo, ya no era necesaria la salvaguarda de celebrar las fiestas durante 2 días. O sea que Rambam, en principio, diría, bueno, se supone que no habría más necesidad de hacer todo esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Dice, porque estamos hablando del 5, sí.
Osim ejad afilu a mekomot arejokot shebechutz haaretz. Dice, incluso por los habitantes de las regiones más distantes de la diáspora y los habitantes de Eretz Israel confían en el mismo calendario fijo, o sea que tenemos un mismo calendario, no necesitamos ya de los testigos, del avisamiento de la luna, etc. Y por lo tanto, al tener un calendario fijo, dice Rambam, establecen obviamente Somjim Bekovim, sobre el calendario que se tiene ya escrito. Sin embargo, nos dice Rambam, Aval, Takanat Chachamim, y Sheizaru Beminag Avotehem, Shevidehem. Sin embargo, los sabios ordenaron que los habitantes de la diáspora conservaran la costumbre de sus antepasados. Esto es el motivo por el cual hay 2 días de Rosh Hashanah, pero es la única fiesta que tenemos en común. Pero después Pesach, nosotros aquí tenemos el primer día festivo. En la diáspora, los 2 primeros días. Acá tenemos el último día de Pesach festivo, en la diáspora los 2 últimos días. Lo mismo Shavuot, aquí es un día, 2 días en la diáspora. Sukkot, tenemos los 2 primeros días festivos en la diáspora, un día aquí. El 7º día es un día común, el 8º día es aquí un día, en la diáspora son 2 días. Bien, porque viene Shemini Atzeret y Simchat Torah, y aquí tenemos un solo día. Por lo tanto, es muy interesante que Masejet Beitzá explica que esta regla fue ordenada para que las autoridades gentiles no oprimieran al pueblo judío e impidieran que los habitantes de la diáspora comunicaran la tradición del calendario a sus descendientes. Entonces tendrían que confiar nuevamente en la información transmitida desde Eretz Israel. Este es el fenómeno eventualmente, quiere decir que sigan cumpliendo con la tradición de sus padres. En este caso, guarden 2 días, más allá de las novedades del calendario, que no habría que modificarlas. ¿Sí? Por lo tanto, nos dice Rambam, por lo tanto, los habitantes de los lugares a los que los mensajeros de Tishrei no llegarían en la era en que los mensajeros fueron enviados, deberían celebrar 2 días, incluso en la era actual, tal como lo hicieron cuando los habitantes de Israel establecieron el calendario según el avistamiento de la luna. Bien, entonces así era como tuvieron que hacer 2 días, ¿no es cierto? Los habitantes de todos los lugares a los que los mensajeros de Tishrei no llegarían, entonces tendrían que celebrar 2 días. Nos dice el Rambam, Ubenei Eretz Israel o Simeon En la era actual, los habitantes de Eretz Israel, está escribiendo Rambam en sus días, continúan con su costumbre y celebran un día, ¿sí? Y nosotros sabemos que Rosh Hashanah no. Vamos a ver después de Salahot 11 y 12, donde cambia, pero nunca celebraron 2 días. Así, nuestra celebración del segundo día de las fiestas de las diásporas, Yom Tov Sheni Shekaluyot, en la actualidad, es una institución rabínica. Quiere decir, es una takaná de los sofrim, de los rabanim, y como es una takaná, es una enmienda, un decreto de los jajamim, hay que cumplirlo a rajatablas. Dice el comentario, es decir, originalmente el segundo día de las fiestas, Yom Tov Sheni Shekaluyot, se observaba debido a la duda del día en el cual observar el mandamiento de la Torá. En la era actual ya no hay ninguna duda y la observancia del segundo día de una fiesta tiene el estatus de una ordenanza rabínica, o sea que ya no es una acción propia de la Torá sagrada, sino es una ordenanza de los Jajamim, Takanat Jajamim, por supuesto. Dice Rambam, Yom Tov Shel Rosh Hashanah, dice, incluso cuando el calendario se estableció en base al avistamiento de la luna, la mayoría de los habitantes de Eretz Israel celebrarían Rosh Hashanah, para que sepan ustedes, ¿desde cuándo? 2 días. ¿Por qué hacían 2 días? Misafek, debido a la duda involucrada. ¿Qué significa? Porque la mayoría de los habitantes de la tierra de Israel, más allá de aquellos que estaban en el ámbito de la ciudad de Jerusalén, no podían saber el mismo día si la luna había sido consagrada o el mes se había embolismado, se había hecho el mes, un mes adicional y el año también. Y por lo tanto celebraban Rosh Hashanah 2
días específicamente. Entonces, veamos aquí que Rambam ya nos habla de que Rosh Hashanah tiene un estatus diferencial. ¿Sí? Para explicar en general, la corte se esforzaría por estructurar el calendario para que la luna se viera en la 30ª noche de Elul, de este mes que estamos en curso. En espera de la probabilidad de que el día siguiente fuese declarado Rosh Hashanah, la gente observaría todas las prohibiciones festivas y sonaría el shofar en el 30º día. Sin embargo, como era posible que no se hubiera visto la luna, la gente fuera de los alrededores inmediatos de Jerusalén también lo observaría al día siguiente. Veas el Talmud de Jerusalén, en Nerubín, se establece que la observancia de Rosh Hashanah durante 2 días fue ordenada por los profetas de las generaciones anteriores. Están dando aquí la autorización a qué? A los Nevi'im de la primera generación, de acuerdo a Masejet Sotá, establece que en este término se refiere a los profetas de la era del primer templo, o sea que se lo debemos a Osea, a Irmiau, a Yeshayahu, a Mijá, a Nahum, a Habacuc, quiere decir todo un grupo de Nevi'im que forman parte de nuestro cuerpo de profetas en el Sagrado Tanaj. Muy bien, nos dice entonces la Mishnah, la halajá número 8, Velo Od, dice además, Afilo Birushalayim Atzma Sheim Mekom Bedin, incluso en Jerusalén misma, donde estaba la corte de justicia, donde se sesionaba el Betadín, Peamim Rabot Ayu Osim Yom Tov Rosh Hashanah Shnei. Había muchas ocasiones en que la festividad de Rosh Hashanah en Jerusalén se celebraba durante 2 días. ¿Y por qué? Sheim lo ba'u edim kol yom shloshim, porque si los testigos no llegaban al 30º día después de Rosh Chodesh Elul, el día en que habían esperado la llegada de los testigos sería considerado santo. El día sería considerado Kadosh y el día siguiente sería considerado también Kadosh. Y entonces por eso se celebraban 2 días de Rosh Hashanah en las diásporas. Dice el comentario, como se ha mencionado anteriormente, a excepción de la ofrenda de los sacrificios de Rosh Hashanah, el 30º día después de Rosh Chodesh Elul, el día 30, siempre se observaba como Rosh Hashanah en espera de la llegada del testigo. Y entonces también dice, nos dice esta halajá, entonces nos dice porque en realidad se lo da como Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir? Volvemos a la halajá para quedar entonces además en Jerusalén, donde la corte sesionaba. Había muchas ocasiones en que la festividad de Rosh Hashanah se celebraba durante 2 días, porque si los testigos no llegaban el día 30, después de Rosh Chodesh Elul, y el día en que habían esperado la llegada de los testigos sería considerado santo, y el día siguiente sería considerado santo. Entonces, cuando llegaban los testigos, era Kadosh, primer día de Rosh Hashanah, y el día siguiente también se consideraba santo. Muy bien, esto es lo primero. Dice, dado que hubo momentos en el cual observarían Rosh Hashanah durante 2 días, incluso cuando santificaban los meses de acuerdo con el avistamiento de la luna, nuestros sabios ordenaron que incluso, y aquí viene la takana, los habitantes de Eretz Israel deberían celebrar siempre Rosh Hashanah por 2 días en la era actual. ¿Me entienden, verdad? O sea que ya esto quedó como una decisión, incluidos incluso los habitantes de Jerusalén. Ya no había ninguna forma de diferenciarse. Deberían celebrar siempre ya por 2 días en la era actual, cuando los días festivos se establecen en base al calendario fijo, el Luaj por el Heshbon. Por lo tanto, incluso la observancia del segundo día de Rosh Hashanah en la era actual es una ordenanza rabínica, es una takanat jajamim, no es de la Torah, porque ¿qué dice la Torah? Entonces dice, el 7º mes, el primer día, dice la Torah, será un tiempo de convocatoria para la santidad. Yom Teruah y el Ajem, día de toque de shofar, será para vosotros. Y por lo tanto, entendemos eventualmente que Rosh Hashanah para la Torah es un solo día. Más bien, entonces, cuando vemos 2 días de celebración,
es que estamos hablando, obviamente, de una ordenanza, de una takanat jajamí. Muy bien, ya se nos fue nuestro tiempo de estudio rápidamente. Cuando los temas son apasionantes se pasa muy rápido el tiempo. Sigamos hasta la halajá número 8. Tenemos en este capítulo, creo que 13 halajot, si no me equivoco, sí. Así que Bezrat Hashem, la semana próxima, con favor de Dios, estaremos terminando este capítulo para poder comenzar un nuevo capítulo de estudio. Bueno, espero que estén todos muy bien, que tengamos Jodesh Tov, Besorot Tovot, que Kadosh Baruj Hu nos regale siempre un tiempo de muy buena salud y de mucha acción en el nivel personal. Trabajar las midot es un destino inapelable y que Kadosh Baruj Hu nos ayude para ser un poquitito siempre mejores personas. Bezrat Hashem. Bueno, con mucho gusto, Mordejai. Yo también los espero ver pronto. Que sea todo con suerte, con atzlajá. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, estamos abiertos en el micrófono para que puedan hacerlo.